Amigos, ¿qué tal? Hoy es 31 del 03 del 17. Con ustedes Florentino Corrales, director de temas políticos. Más de 1000 guerrilleros de las FARC saldrán a desminar 16 municipios del país. En las próximas semanas un grupo de más de 1000 guerrilleros de las FARC, que será capacitado por la fuerza pública, saldrá de las zonas veredales a iniciar el proceso de desminado en 16 municipios del país. Otro grupo de unos 200 excombatientes de la guerrilla tendrá la labor de brindar la seguridad a los miembros de las FARC que harán la actividad de desminado. Estos guerrilleros podrían cumplir sanciones impuestas por los jueces dentro de la Jurisdicción Especial para la Paz, cumpliendo las actividades de desminado. El ministro para el postconflicto, Rafael Pardo, afirmó que esta actividad será remunerada porque es una labor especializada y los guerrilleros tendrán que capacitarse. Cierra comillas. Abrimos comillas. La meta es para el 2021. Colombia esté libre de minas antipersonas. En Colombia teníamos 52 millones de metros cuadrados potencialmente de minas. Desde 1990 hasta el año pasado se contaminaron 2.600.000 metros cuadrados, que equivale a un 5%. El año pasado, porque hubo mayor seguridad, se desminaron 22 millones de metros cuadrados, un 40%, manifestó el ministro Pardo. Hace 15 días se amplió la capacidad y se abrió la posibilidad de que 31 municipios más entren al proceso de desminado. Pastor Alape, de la Dirección Nacional de las FARC, afirmó que iniciarán las labores en 11 veredas del municipio briseño en Antioquia. En temas políticos, presentamos el informe del director. Se consolida dictadura en Venezuela. Los pasos dados por el chavismo en Venezuela dicen a las claras que el vecino país vive una dictadura capaz de burlarse del Papa Francisco, de los buenos oficios de varios expresidentes y la OEA, Organización de Estados Americanos, a la que desafía sin respeto alguno por sus dignatarios. El estilo hace al hombre, y en eso Nicolás Maduro se ha dado el lujo de anunciar diálogos para superar la crisis, actitud del menosprecio que siente por una población que cada día que pasa se muestra dispuesta a ir al sacrificio mismo, si fuera necesario, con tal de poner fin a la mal llamada revolución bolivariana. La sentencia del Tribunal Supremo de Venezuela, en la que esta instancia asume las competencias del Parlamento, es una actitud dictatorial, un físico golpe de Estado, en el cual se dictaron 2 sentencias esta semana. La primera fue el desconocimiento de la inmunidad parlamentaria y la segunda que el tribunal asume al Parlamento, que queda cerrado, y de paso el desconocimiento del voto popular. Es un primer paso para la consolidación de la dictadura en ciernes, porque vendrán otros, como por ejemplo modificar las leyes electorales para que Maduro se quede en el poder de manera indefinida, apuntalado por el Partido Socialista Unido de Venezuela, que es el partido de gobierno. El paso dado en las últimas horas indica que la democracia en Venezuela ha quedado sepultada. En consecuencia, no habrá elecciones y Maduro seguirá en el poder apoyado por la sinrazón, por actitudes dictatoriales que indican que el dictador va en camino de no tirar la toalla y que la crisis que vive la población en general es la peor de toda su historia y la historia de la patria del libertador Simón Bolívar, cuya lucha emancipadora ha sido pisoteada y desconocida por el dictador Maduro y su grupo de apoyo. La brutalidad del tirano debe ser manejada por los hilos diplomáticos con la dureza y firmeza de carácter que el momento aconseja. Se debe intervenir por los organismos internacionales pensando en el futuro de la patria de Bolívar, teniendo como referencia las angustias que vive la población sin medicamentos, alimentos, productos de la canasta familiar, situación compleja para la OEA, cuyo Consejo de Seguridad será presidido a partir del próximo lunes por Bolivia incondicional de Maduro, donde la aplicación de las leyes quedarán en letra muerta, según se afirma. En temas políticos, este fue el informe del director. Lilian Tintori dice: pido auxilio para los venezolanos que ya no tienen asamblea porque Nicolás Maduro la eliminó. Cierra comillas.
Lilian Tintori llegó satisfecha al hotel del centro de la ciudad de Buenos Aires, donde se hospeda, para lo que ella llama campaña internacional. Caminó a pie los metros que separan este lugar de la Casa Rosada. Viene de reunirse con el presidente argentino Mauricio Macri. No está sola, la acompaña la madre de Leopoldo López, Antonieta Mendoza de López. Juntas fueron a pedirle solidaridad al argentino por la detención del político venezolano que lleva más de 3 años preso por el régimen de Nicolás Maduro. La reunión, sin embargo, tiene un gusto amargo, ya que coincide con la decisión de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Venezuela de anular el Parlamento. El fallo es considerado por la comunidad internacional como un golpe de Estado. En la cita obtuvo respaldo de un gobierno regional, algo que ya había reclamado en su visita a Buenos Aires hace 2 años, pero no había logrado. En ese entonces quien mandaba en la Argentina era Cristina Fernández de Kirchner. El escenario regional cambió y con esas modificaciones llegaron gobiernos más afines a la causa de López. Dios quiso que hoy estemos en Argentina para recibir esa lamentable noticia de cómo el régimen de Nicolás Maduro ratifica que es una dictadura eliminando la Asamblea Nacional, afirmó. Comillas, Maduro está eliminando a 14 millones de venezolanos que votamos por la Asamblea Nacional y ganamos. La democracia en Venezuela está eliminada, cierra comillas, sentencia. Tintori repudió la sentencia que anula al Congreso de mayoría opositora desde el 6 de diciembre de 2015, cuando en un triunfo histórico la Mesa de Unidad Democrática logró en las urnas el control legislativo. Comillas, grito auxilio, auxilio para los venezolanos, auxilio para los 30 millones de que hoy no tienen comida, no tienen medicina, que no tienen justicia que los defienda, que hoy no tienen Asamblea Nacional. Pido auxilio a los países miembros de la OEA para que apliquen la Carta Democrática. Para Tintori, en Venezuela hay dictadura y ejecutada. Comillas, tenemos todos los síntomas de crisis humanitaria, todos los síntomas de represión, todos los síntomas de tortura, en resumen, violación sistemática de nuestros derechos humanos, dice. Tintori sabe que cada vez que hace una aparición pública, y más si tiene fuerza internacional como la de hoy, se enfrenta a represalias. Comillas, no me extraña que hoy mismo entren a la celda de Leopoldo hombres armados, siempre lo hacen cuando nos reunimos con un mandatario, entran de noche sin luz y rompen todo, y le roban las pocas cosas que tiene. Cuando me reuní con Trump, le tiraron al piso hasta la comida, le rompieron las fotos de nuestros hijos, cierra comillas, recordó. No me extrañaría que hoy mismo entren en la celda de Leopoldo hombres armados. La esposa del preso político más emblemático de Venezuela asegura que seguirá luchando. Llama a respaldar al presidente de la Asamblea Nacional, Julio Borges, que hoy denunció golpe de Estado y prometió apoyarlo. Calle, voto, voto, calle, repite cual mantra. Vamos a seguir luchando y vamos a dar cara siempre. No vamos a salir de la calle hasta que tengamos una fecha para votar, repite y se repite. Tintori y la madre de López vuelven esta misma madrugada a Caracas y dicen no tener miedo. El dato del regreso no es menor. Lo comunican a los medios para que se sepa cuándo vuelven y el régimen de Maduro encuentre más difícil por lo mediático ponerles trabas en el reingreso al país o hacerlas pasar un mal momento. En migraciones de Venezuela puede pasar cualquier cosa. Comunes son los casos en los que se anulan pasaportes a dirigentes opositores. Sin pasaporte, esa campaña internacional para difundir lo que se vive en Venezuela se vería truncada. Tintori lo sabe y por eso desafía públicamente al régimen de Maduro. No me cabe, o no se debe descartar mejor, la aplicación de la Carta Democrática a Venezuela, dice el presidente de Colombia. El presidente Juan Manuel Santos aseguró en la mañana de este viernes que no se debe descartar la aplicación de la Carta Democrática a Venezuela en el contexto de la OEA como sanción por la ruptura institucional en ese país. La aplicación de ese recurso, la Carta Democrática, podría implicar la salida de Venezuela de la Organización de Estados Americanos, OEA, una de las sanciones más severas aplicables a un país cuando se conspira contra la esencia de la democracia. Al intervenir ante alcaldes de todo el país reunidos en Cartagena,
el mandatario colombiano urgió a la comunidad internacional a ayudar en la búsqueda de soluciones a la crisis venezolana. Anular por una decisión arbitraria el poder legislativo es inaceptable. Esto claramente destruye el pilar más importante de cualquier democracia. Santos habló de la necesidad de exigir más que organismos como la ONU y la OEA aboquen la situación y formulen alternativas de solución. La crisis institucional en Venezuela se agravó cuando el Tribunal Supremo de Justicia sustituyó a la Asamblea Nacional, el Legislativo, y asumió su competencia. Comillas, tenemos dispuestos, o estamos mejor dispuestos, a ayudar, pero no a cohonestar medidas que agraven la crisis, aseguró Santos de manera categórica en una especie de condena de lo ocurrido esta semana con la supresión del órgano legislativo. Comillas, anular por una decisión arbitraria el poder legislativo es inaceptable. Esto claramente destruye el pilar más importante de cualquier democracia. También llamó a los sectores de oposición a que se coordinen y ayuden en las soluciones. Dijo que las distintas expresiones de oposición al gobierno de Nicolás Maduro deberían intentar algún tipo de consenso. Colombia forma parte del grupo mayoritario de países en la OEA que se ha unido para buscar una solución política a la problemática de Venezuela. La declaración de Santos esta mañana en relación con Venezuela es la más dura en mucho tiempo, pues siempre ha tratado de proceder con mucha discreción sobre lo que pasa al otro lado de la frontera. La provocación, como la calificó la canciller María Ángel Holguín, de ese país al enviar a más de 60 soldados para intentar controlar una pequeña área del territorio colombiano en Arauca, la semana pasada marcó al parecer una inflexión en la actitud que Colombia y el gobierno de Santos ha mantenido por años con el gobierno de Maduro. Colombia está hoy claramente dentro de un grupo de países del continente que no apoyan las acciones de Maduro. Hubo ruptura del orden constitucional, dice la fiscal general venezolana. Aunque sus declaraciones fueron sorpresivas al tratarse de una funcionaria partidaria del actual gobierno, la fiscal general manifestó que lo que está sucediendo es una muestra de que se está desconociendo el modelo de Estado. Durante su intervención en la entrega del informe de labores de 2016, transmitido en directo por la televisión gubernamental, dijo que se evidencian varias violaciones del orden constitucional y desconocimiento del modelo de Estado consagrado en nuestra Constitución, lo que constituye una ruptura del orden constitucional. Las declaraciones de la fiscal llegaron horas después de que la oposición anunciara que enfrentaría la decisión del Tribunal Supremo con movilizaciones en las calles y gestiones internacionales. Múltiples agresiones a periodistas de diferentes medios en Venezuela. La periodista Eliangélica González, corresponsal de Caracol Radio en Caracas, Primer Impacto y Noticiero Univisión, fue agredida por militares de la Guardia Nacional Bolivariana cuando cubría una manifestación estudiantil en la sede del Tribunal Supremo de Justicia que asumió las competencias del Parlamento. El Ministerio de Relaciones Exteriores, en nombre del Gobierno de Colombia, rechaza la agresión contra la periodista Eliangélica González, corresponsal de Caracol Radio en Caracas, indicó la Cancillería en un comunicado. Según el texto, la reportera fue atacada por miembros de la Guardia Nacional Bolivariana cuando cumplía funciones atinentes a su cargo. Comillas, me cayeron a patadas 10 personas, eran 10 personas alrededor de mí, gritándome, jalándome el cabello. Una me cargaba por la pierna y el otro por el brazo. Me batían de un lado a otro, cierra comillas, dijo la reportera llorando a Caracol Radio. La comunicadora dijo que tras la agresión de los guardias, entre ellos los que había mujeres, quedó completamente arañada y rasguñada. Comillas, yo les gritaba lo que les podía gritar, que era periodista, que estaba haciendo mi trabajo, pero no. Aquí parece que eso es ser un delincuente, cierra comillas, afirmó. La Cancillería sostuvo que por canales diplomáticos está expresando al gobierno de Nicolás Maduro su preocupación y rechazo ante este ataque al libre ejercicio de la libertad de expresión, al tiempo que está solicitando las garantías y medidas propias para el ejercicio de la labor periodística. Por su parte, el director de noticias de Caracol Radio, Darío Arizmendi, dijo que el medio ya presentó una denuncia ante la Sociedad Interamericana de Prensa, SIP, con sede en Miami, Estados Unidos. También fueron agredidos reporteros de cadenas internacionales a quienes les rompieron sus equipos. Asimismo,
al equipo del canal privado Globovisión le rompieron la cámara con la que se encontraban registrando la delicada situación que se presenta en el vecino país. Los comunicadores habían sido o han sido agredidos por colectivos chavistas y miembros de la Guardia Nacional Bolivariana. El gobierno de Maduro desató una avalancha de críticas de la comunidad internacional tras la decisión de la máxima instancia judicial del país de tomar las funciones del legislativo, que fue calificada como un golpe de Estado por la oposición venezolana. 5 años de prisión domiciliaria para Tomás Jaramillo y Juan Carlos Ortiz. Los dos empresarios del Fondo Premium aceptaron en 2015 su responsabilidad por los delitos de estafa agravada, concierto para delinquir y manipulación fraudulenta de especies. Ricardo Martínez quedó libre. Después de casi 9 meses de aplazamientos, el juez 48 de conocimiento de Bogotá condenó a Tomás Jaramillo y a Juan Carlos Ortiz a 5 años de prisión domiciliaria por su participación en el fraude del Fondo Premium en 2012, un descalabro bursátil que ocasionó la pérdida de más de 350.000 millones de pesos de inversores. Hace 2 años, Tomás Jaramillo y Juan Carlos Ortiz, quienes se encuentran desde 2015 en la cárcel La Picota en Bogotá, aceptaron su responsabilidad en los delitos de estafa agravada, concierto para delinquir y manipulación fraudulenta de especies. La demora en conocer la decisión comenzó cuando la Fiscalía puso en duda el principio de oportunidad que habían firmado Jaramillo y Ortiz en abril del año pasado. Fue el propio fiscal general Néstor Humberto Martínez quien revisó el documento, pues en ese momento se cuestionó si con ese acuerdo se estaban respetando los derechos de las víctimas. Las víctimas han reclamado la falta de voluntad de Jaramillo y Ortiz para entregar bienes con los cuales se pueda resarcir el daño causado al malversar sus recursos. Hasta ahora la mayoría de bienes que se utilizarán para reparar a las víctimas son los del empresario Víctor Maldonado. Además de la polémica por el principio de oportunidad, la necesidad de acreditar a todas las víctimas que serán reparadas ocasionó más demoras. El abogado de Tomás Jaramillo, Jaime Lombana, explicó en septiembre del año pasado, el día en que se volvió a suspender la audiencia, que tener la lista completa de los indemnizados era esencial, pues de eso dependía también la tasación de la pena. De acuerdo con la investigación que adelantó la Fiscalía, Jaramillo y Ortiz, junto con Víctor Maldonado, montaron una estructura empresarial ilegal en la que le hicieron creer a cientos de socios que sus inversiones estaban seguras en el exterior, cuando en realidad todo el dinero llegó a las cuentas personales de los empresarios. Según la Fiscalía, Juan Carlos Ortiz y Tomás Jaramillo Botero utilizaron 7 sociedades para lograr la triangulación de dineros dentro del Fondo Premium. Las empresas fueron constituidas en Bahamas, Estados Unidos, Curazao, Islas Vírgenes Británicas, Panamá y Colombia, y se encontró una serie de similitudes que permitieron descubrir la estructura montada de los empresarios que fungían como representantes legales. La Fiscalía precisó que el mayor beneficiario de estas irregularidades fue Víctor Maldonado Rodríguez, procesado por estos hechos, quien además de ser el socio mayoritario de Interbolsa, recibió a través de valores incorporados y rentafolio bursátil millonarios préstamos que le sirvieron como músculo financiero para sus empresas Helados Modernos, Malta y Tres Palmas. Tomar dineros que provengan de terceros, es decir, que no sean procesos y propios, y se entregados a terceros como préstamos mutuos o sin razonabilidad financiera, son actividades de captación masiva y habitual de dineros del público, explicó la Fiscalía. Ricardo Martínez, el único que logró un principio de oportunidad con la Fiscalía y cooperó con la justicia detallando de qué manera se ejecutó el fraude del Fondo Premium, quedó en libertad. Álvaro Uribe lamenta decisión de su exministro Palacio de acogerse a la justicia especial. El senador Álvaro Uribe Vélez lamentó la decisión de su ministro de Protección Social, Diego Palacio, de acogerse a la Justicia Especial para la Paz. Desde lo humano comprendo su decisión, no obstante mi repudio a la justicia del terrorismo
dijo Uribe en Twitter. La decisión de Palacio se dio a conocer el jueves junto a la par de la que en el mismo sentido adoptaron los generales Jesús Arias Cabrales y Jaime Uzcategui, quienes decidieron someterse a dicha justicia y a suscribir un acta de compromiso en ese marco. El doctor Diego Palacio, como otros compañeros, sufre una condena injusta, señala el expresidente Uribe, y añadió: grabaciones comprueban que anteriores magistrados lo condenaron por razones políticas en mi contra. Así pues, el ministro de Protección Social del gobierno de Álvaro Uribe, Diego Palacio, queda a la espera de que un juez vea viable el vínculo de sus delitos relacionados con la yidis política y el conflicto armado para que se acepte esa libertad condicional y anticipada. Por su parte, el general en retiro del ejército, Jaime Humberto Uzcategui, que tiene una condena de 37 años por la masacre de Mapiripán, y el general Jesús Armando Arias Cabrales, condenado a 35 años por los desaparecidos del Palacio de Justicia, esperan que se dé esa libertad. Al respecto, el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, ha enfatizado en que esa libertad tiene sus condiciones. Comillas salen con condiciones mientras comienza a funcionar la Justicia Especial de La Paz. Cuando la Justicia Especial empieza a funcionar, ellos tendrán que ir ante el tribunal, reconocer responsabilidad y contar la verdad para poder ser beneficiarios de una pena alternativa de entre 5 y 8 años, cierra comillas, dijo. Y explica que en el caso de los combatientes de la fuerza pública y las fuerzas militares, está previsto en la Justicia Especial y en la Ley de Amnistía que el Ministerio de Defensa pase a la Secretaría de la Justicia Especial el listado de los militares que podrían ser beneficiarios de la libertad condicionada y anticipada porque han cumplido más de 5 años de prisión. Hasta aquí, temas políticos. La invitación muy cordial para que nos sigan en Twitter, Facebook y YouTube de lunes a viernes en este horario. Muchas gracias por su sintonía. Los espero el próximo lunes. Buenas noches.